Los elaboradores de los libros de pintura, llamados tlacuilos, los sabios o tlamatinimes, los viejos o venerables, nos hablaban de una época que ni siquiera ellos conocían o tenían memoria. Huitzilopochtli, el colibrí hechicero, guió a nuestros antepasados al sitio escogido para encontrar la señal divina. Encontrarán a un águila sobre un nopal devorando a una serpiente. Y a partir de ahí serán dueños y poseedores de amplios dominios y serán llamados aztecas, pueblo cuyo rostro nadie conocía. Durante el sitio de México Tenochtitlan, los castellanos traían 13 bergantines que surcaron el lago de Texcoco durante esos 75 o 93 días que duró el sitio hasta el 13 de agosto de 1521. Traían en estos navíos estos artefactos o cañones de calibre muy pequeño. Tenían un tubo de hierro con anillos sobre esta pieza. El falconete tenía una simpleza fundamental, que era el disparo eficiente de proyectiles de hierro a varios kilómetros de distancia. Con estos falconetes se cañoneó gran parte de las casas y de los recintos que había en México Tenochtitlan. Vamos a ver en acción dicho falconete. ¿Me acompañan? Dice Hernán Cortés en las cartas de relación y Bernal Díaz que los españoles y sus aliados se alimentaron de tortillas de maíz. Miren, aquí tengo una probadita para todas y para todos. También comieron tunas, y comieron quelites. Ya nadie podía andar, nomás estaban acostados, tendidos en su cama. No podía nadie moverse, no podía volver el cuello, no podía hacer movimientos de cuerpo, no podía acostarse cara abajo, ni acostarse sobre la espalda, ni moverse de un lado a otro. Y cuando se movían algo, daban de gritos. A muchos dio la muerte, la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos. El Altepetl México Tenochtitlan tenía 3 accesos hacia la plaza y el templo principal de Tlatelolco. Al oeste se encontraba la calzada de Tlacopan o la calzada de Tacuba. Al norte
se encontraba la calzada a Tepeaquilla o Tepeyac, y al sur se encontraba la calzada de Iztapalapa, que tenía una desviación a Coyoacán. El capitán general Hernán Cortés basó el ataque o la ofensiva hacia la Ciudad de México Tenochtitlan en sus 13 bergantines construidos con los maderos de Tlaxcala bajo el mando de Martín López, equipados con los falconetes o cañones de pequeño calibre, 12 remeros, una veintena de ballesteros y escopeteros, 2 artilleros y un capitán de bergantín. Los bergantines tenían la finalidad de cercar el islote y también de interrumpir el potencial abastecimiento de las canoas aztecas que traerían alimento y agua en los próximos 3 meses. Mientras tanto, el capitán general Hernán Cortés dividió a sus fuerzas en 3 guarniciones o 3 capitanías. A Pedro de Alvarado designó en la calzada de Tacuba o de Tlacopan, la cual tenía 8 puentes de madera y también traía tristes recuerdos para los castellanos que el 30 de junio de 1520 habían huido intempestivamente y fueron sorprendidos por los aztecas mediante las canoas, y en la calzada padecieron una gran cantidad de bajas y también la pérdida del oro entregado por Moctezuma. Pedro de Alvarado o Tonatiuh, como lo llamaban los naturales de estas tierras, se le habían asignado aproximadamente 150 hombres de a pie con espada, rodela y lanza, unos 36 caballos, unos 8,000 aliados indígenas tlaxcaltecas, así como 3 bergantines. El alguacil mayor Gonzalo de Sandoval le fue asignada la calzada de Iztapalapa para trasladarse posteriormente al norte del centro ceremonial hacia el Tepeyac. A Gonzalo de Sandoval le fueron asignados 180 hombres, unos 8,000 tlaxcaltecas, 36 caballos y 3 bergantines. Cristóbal de Olid y el capitán Hernando Cortés tomaron la calzada de Iztapalapa, que era la que se orientaba hacia el sur del centro ceremonial de Tenochtitlan. Hernán Cortés y Cristóbal de Olid comandaban unos 170 hombres, 28 caballos, una veintena de ballesteros y escopeteros, además de tener bajo su mando aproximadamente unos 8,000 o a 10,000 aliados tlaxcaltecas, cholultecas y xochimilcas. Mientras tanto, los habitantes de México Tenochtitlan habían colocado aberturas en medio de las casas y de los recintos o los llamados teocalis,
y en las calzadas habían quitado las puentes de madera y habían anchado y alargado las aberturas, además de colocar en la laguna, cerca de los cañaverales o de los litorales, una especie de estacadas de madera para impedir el paso de los bergantines y darles al través. Algunos de los episodios del sitio de Tenochtitlan los vamos a tratar de recapitular en este video. Cuando recientemente de Texcoco, Hernán Cortés y sus capitanes habían oído misa y haber echado a las aguas del lago que rodeaba a la gran ciudad, habíanse trasladado a Iztapalapa. En Iztapalapa los esperaban en un cerro o en un peñol millares de escuadrones indígenas. Sin embargo, las canoas aztecas venían cuantiosas, numerosas, tripuladas por guerreros aztecas, furiosos y ávidos de sangre. Pero un viento que tal vez para los españoles pareció milagroso, hizo que al quedar frente a frente los bergantines y las canoas aztecas, el viento infló el velamen de los bergantines y con el empuje e ímpetu de los remeros embistió cruelmente las canoas aztecas. Un joven agraciado de color de piel más blanca que los indígenas o naturales promedio de estas tierras, fue nombrado a la muerte de su tío Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, como Hueytlatoani de México Tenochtitlan. Este joven decidió defender hasta la muerte y la derrota final dicho asentamiento de la laguna de Texcoco. Guatemus o Guatemozin, como se le nombra en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y de Hernán Cortés, decidió atacar hasta por las madrugadas a las guarniciones españolas que acechaban el centro ceremonial de Tenochtitlan y pretendían llegar a través de las calzadas. Mientras los españoles avanzaban y trataban de sellar aquellas brechas de las calzadas con el escombro generado por los cañoneos incesantes de los falconetes, de los bergantines, se decidió emplearlos para rellenar los huecos de las calzadas. Sin embargo, cuando los españoles retrocedían a sus guarniciones o a sus campamentos,
los aztecas volvían a abrir aquellas brechas y orificios de las calzadas ganados por los españoles. Avances y retrocesos fueron la constante en el sitio de México Tenochtitlan. Tras 20 días de combates incesantes de día y de noche, de madrugada y de mediodía, entre españoles y mexicanos, Hernán Cortés, en un intento desesperado, empleó un ataque o una ofensiva organizada y en conjunto con las 3 capitanías o guarniciones de la ciudad de México Tenochtitlan. Pretendían llegar a la plaza de Tlatelolco y también al Q Mayor de Tenochtitlan. Sin embargo, el ímpetu de las fuerzas castellanas y de sus aliados indígenas, y de los caballos y de los jinetes alanzaderos, les dio la confianza de no encontrar resistencia alguna en cada una de las brechas que iban ganando y en las cuales iban pasando. Sin embargo, se olvidaron de rellenarlas adecuadamente y llegaron a tal punto de la plaza mayor de Tlatelolco y del Q Mayor de Tenochtitlan y de otras casas, cuando de repente las escuadras mexicanas sorprendieron a los sitiadores y en un ataque de pavor y de pánico decidieron dar las espaldas y correr nuevamente hacia las calzadas. En una de aquellas brechas no rellenadas con los escombros de la ciudad por los confiados castellanos, fue la total perdición de los castellanos y de sus aliados indígenas. Había en la brecha puntas de madera o estacadas que penetraron los cuerpos de los desesperados castellanos y de los caballos que corrían apresuradamente hacia la calzada. De esta jornada se capturaron 47 españoles que serían sacrificados en el Q Mayor de Tlatelolco en los próximos días. Guatemuz utilizó las cabezas de los soldados españoles sacrificados en el Q Mayor de Tlatelolco para mandárselas a pueblos comarcanos y advertirles de que no se unieran con los teules o con los castellanos, y también en diversos ataques, avances y retrocesos de los mismos españoles, también se les engañó diciéndoles que eran las cabezas de sus compañeros y las cabezas de sus caballos. Este desconcierto y desastre sufrido por Hernán Cortés, quien cabe destacar fue capturado en 2 ocasiones durante los avances y ataques a la Ciudad de México Tenochtitlan, pero salvado de manera providencial o milagrosa por alguno de sus jinetes como Cristóbal de Guzmán o por el mismo señor Santiago. En los próximos días y semanas, los españoles habrán aprendido esta dura lección. De ahora en adelante, no habría avances tan apresurados y los repliegues hacia las calzadas serían bien organizadas y bien ordenadas. Los castellanos
que llevaban rodelas, espadas y lanzas, irían en la vanguardia. En medio de ellos estarían los aliados tlaxcaltecas, cholultecas o texcocanos, y en la retaguardia los protegerían los jinetes y los caballos. Cuando los españoles decidiesen avanzar a lo largo de las calzadas, primero atraerían hacia sí a los escuadrones aztecas que con vara, flecha, piedra, etc., atacarían a los castellanos durante el sitio de México Tenochtitlan. Los castellanos atraerían a los escuadrones mexicas hacia sí, y entonces los aliados tlaxcaltecas, cholultecas, texcocanos y de Chalco retrocederían y saldrían de la calzada para que los jinetes con lanzas en mano embistieran a dichos escuadrones y le dieran paso a los aliados indígenas. Esta estrategia funcionó durante las siguientes 4 semanas. Los castellanos, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y los señores tlaxcaltecas fueron ganando poco a poco las puentes y avanzando hacia la plaza del Alto Q de Tlatelolco. Después de un susto y de una deserción generalizada de los tlaxcaltecas y de los otros señoríos, al haber sido partícipes de ese desconcierto momentáneo ocurrido a los españoles y sus aliados, regresaron triunfantes. La pólvora escaseaba, pero de Veracruz vino un navío comandado por un tal Francisco de Garay para reforzar con ballestas, vino y pólvora a los sitiadores. Cortés ordenó a los bergantines atacar intempestivamente las casas de los litorales y también no permitir que las canoas aztecas abasteciesen de alimentos y de agua potable a los habitantes. El hambre, la angustia y la zozobra comenzaron a multiplicarse por todo México Tenochtitlan, así como el hedor a muerte y el aire que comenzaba a tornarse fétido de sangre derramada por sitiadores y sitiados. Hernán Cortés llegará finalmente cerca del mercado y de la plaza mayor del Alto Q, y desde ahí prepararía una emboscada en la cual resultaron muertos más de 40,000 indígenas mexicanos, para así poner fin al sitio de Tenochtitlan. En 2 ocasiones Cortés intentó disuadir al joven Hueytlatuani Cuauhtémoc para que viniese a tratar la paz. Sin embargo, Guatemus o Guatimotzin lo dejó plantado, hasta que ordenó al alguacil mayor Gonzalo de Sandoval a ir y atacar el último reducto donde se encontraban Cuauhtémoc, sus principales y sus demás guerreros, para obligarlos mediante un ataque bien sistemático y organizado a rendirse.
Finalmente, un capitán de bergantines llamado García Holguín va en persecución afanosa del barco o piragua donde iba Guatemos y su corte y su familia, para finalmente ser llevado ante Hernán Cortés, el cual ordenó colocar un estrado improvisado en la plaza de Tlatelolco y recibir a Guatemos, que sollozante y a punto de quebrar en llanto, dijo las siguientes palabras: Señor Malinche, he hecho todo lo posible para salvar a mis vasallos, a mi ciudad y a mí mismo. No puedo más y vengo forzado y encadenado ante usted. Tome ese puñal y máteme luego con él. Aquel 13 de agosto de 1521 concluyó el sitio de la ciudad de México Tenochtitlan con la rendición final de Cuauhtémoc. La agonía del gran imperio y de la gran ciudad había llegado a su destino final. La noche cósmica de la que tanto nos hablaron nuestros tlamatinimes y venerables se cirnió sobre los hijos del sol. El esplendor, luz y poderío del Altépetl Mexico Tenochtitlan se ensombreció por la oscura noche que duraría durante los próximos 52 años.